dispositivos electrónicos, a las apuestas, o sea, compras en línea, redes sociales, o sea, hay un montón de cosas. Sí, bueno, que independientemente. No, o sea, son cosas muy fuertes y que se derivan siempre de algo. Entonces, ahí es donde uno no se da cuenta, porque es como, yo soy así. No, o sea, Dios te diseñó de una manera, pero lo estás desvirtuando por lo que te pasó. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Amigos. Y hoy es un episodio muy especial porque estamos cumpliendo un año en el podcast. Y no estoy solo, está nuestro amigo Néstor invitado ahí. ¿Cómo has estado, Néstor? Bien, bien, gracias a Dios. Contento de estar nuevamente con ustedes. Después de un año. Segunda etapa. Qué alegre, muchachos. La segunda temporada. Bendiciones. También contamos con la presencia de Jesús. Pero Jesús natural, físicamente. Y también a Elmer, ahí el encargado de producción. Que usted vea ahí los nombres debajo de cada quien. Bien van a salir. Y también tenemos una invitada especial que es nuestra amiga Ruth. Ahí. ¿Cómo has estado, Ruth? Bien, contenta de estar otra vez con ustedes ya, tercera vez. Tercera vez, sí, esperemos que sea. Todavía faltan Que muchas. me sigan invitando. Que nos sigan invitando. Sí, y hoy, pues como les decíamos, tenemos un episodio muy especial, esperemos que les guste. Y hoy traemos un tema que también va de la mano con el episodio, que es la perseverancia. Vamos a empezar aquí a escabullir un poquito, a buscar un poco de la palabra. Néstor, ¿qué definición podrías decir que es la perseverancia para vos? Que conste que no estábamos ensayando esto. No, pero justamente yo traía un significado para que comenzáramos a entender un poco el tema, porque muchos podrían decir, no, es que tenés que ser perseverante, pero te quedas con esa, así, ¿Qué es perseverancia? ¿Pero qué rayos es perseverancia? Entonces, según la Real Academia Española, la perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser y también de obrar, ¿verdad? Eso significa que es una acción, tiene que ser algo constante, tenemos que ser firmes y constantes, ¿verdad? Como nos dice. Ahora, también quiero leerles esa parte de los sinónimos, porque muchos podrían decirlo de otra manera, como tenacidad. Yo sé que ustedes son tenaces, ya con este primer año le han hecho ganas, han sido perseverantes, ¿verdad? Ahí vamos. Han sido tenaces. Por ejemplo, la otra es constancia, empeño, firmeza. Algunos podrían decir también insistencia. Aunque ya el término insistencia tal vez se puede ir al otro extremo, pero también podríamos decir lo opuesto, ¿verdad? A eso que sería inconsistencia. Ahí podríamos sacarle muchas ramas y las variantes del por qué somos inconsistentes, ¿verdad? El incumplimiento. Yo sé que todos los que están escuchándonos no, ¿verdad? Esto solo se los digo para que tengan la referencia. Personas que sí, suele pasar, ¿verdad? Pero no. En algunos casos. Indecisión y también desaplicación. Y podríamos decir muchas cosas ahí de esto, por las distracciones, por la formación educativa, por la formación en casa, o sea, pueden haber muchas circunstancias, pero esto es la perseverancia, ¿verdad? Tanto el significado, los sinónimos, como lo opuesto a la perseverancia, porque tendríamos que estar atentos a saber en qué posición estamos. Sí, ya vamos empezando, vamos en medio. No, por ejemplo, como decía Néstor, ¿verdad? El significado de perseverancia, ¿verdad? Ser constante también, que quiere decir, pues, si empiezo alguna carrera, ¿no? Tal vez terminarla o por alguna circunstancia, tal vez no la llega uno a concluir, ya sería otra cosa, pero digamos ser constante en eso, por ejemplo, tener como disciplina también se podría tomar, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere hacer ejercicio, ¿va? Durante la semana, ser constante, vamos a tal hora. ¿Por qué nos estás echando carita? Es que no sigue el ejercicio. Por si acaso. Yo mejor me puse mi chumba, si no ve. Pero se puede tomar, ¿verdad? Que lo hago cada 8 o una vez al mes, ¿no? Sino que tal vez ser constante, o sea, perseverar en eso, porque eso me va a traer bienestar a mi salud y para tener una condición física, ¿no?
Sí. En este caso, ¿va? Beneficios, ¿no? Ujú. Sí, los Muchos. beneficios. Y es que como decía Elmer, es la perseverancia y si sigue repitiendo, perseverar. Pero también otra definición un poquito más básica se podría decir es hacer las cosas y no cansarse de ellas, sino que hacerlas por amor o también por un resultado, como decía Elmer. El hacer ejercicio es hacer ejercicio todos los días, levantarse. Y aunque algunas personas ven mal una rutina en el ejercicio, es bueno tener una rutina para lograr un objetivo. Entonces, a la hora de perseverar para tener un cuerpo saludable, y lo demás es ya bien marcado y todo eso, ¿verdad? Porque al final los doctores Eso es siempre... vanidad. Gracias. Eso es vanidad. Eso ya es vanidad. Pero nos recomiendan hacer ejercicio, ¿verdad? Y el hacer ejercicio nos cuesta, si de por sí nos cuesta levantarnos temprano, ya hacer ejercicio, ya para levantarnos, ya hacer Algunos, ejercicio. algunos. No, a ustedes no, que conste. No, nosotros, yo. Yo hago ejercicio cuando va a traer el pan. Dice. Camina para ir a traer. Camino media cuadra, dijo, y ahí está, ¿verdad? Pero no sé qué piensa Ruth y Jesús. Bueno, sí, la perseverancia pasando al ámbito espiritual, que también es algo importante. Es que es Es de Jesús, que- pero Es que es Jesús. Vamos a Ustedes hablan de ejercicio y Nosotros hablando de- aplicar la palabra. Sí, podemos darnos cuenta que al ser perseverantes en la vida espiritual podemos mejorar en nuestra fe, podemos mejorar en nuestra manera de vivir, nuestra manera de aplicar la palabra a nuestra vida. Y como podemos ver en Apocalipsis 3:10, dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que permanecen en ese mundo. Bueno, aquí dice que si perseveramos, Dios nos va a guardar. Además también podemos ver de que si somos constantes y perseverantes, vamos a mejorar en nuestro amor y nuestro servicio y también en nuestra paciencia, según Apocalipsis 2:19, ¿verdad? Tremendo. Por eso se llama Jesús. Yo creo que lo que mencionaba acá, la constancia, o sea, y aplicándolo en nuestra vida espiritual, no solo los domingos vas a la iglesia y ya lo que dijo el pastor, con eso te quedas, sino ser constantes en nuestro diario vivir, leer la Biblia, escuchar devocionales, aplicándolo en algunos de los ministerios en los que yo estoy. Digamos, cantar, o sea, no es solo llegar ese domingo, medio ensayar y ya, sino estar constante, perseverando, o si tocas algún instrumento, ensayar para ir mejorando y puliéndote, ¿verdad? Entonces Sí. hay que perseverar. Qué buenísimo, porque justo lo que mencionaba Jesús, agregando a ese versículo que leías, porque leíste Apocalipsis 3:10 y en el 11 da como ese punch y dice: ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te va a quitar tu corona. Esa es versión chapina, ¿va? Parafraseando. Hacerle ganas que nadie te va a quitar esa corona. Es como mantenerte firme. Esa es precisamente la perseverancia que como creyentes necesitamos mantener. Y es difícil, porque muchas veces lo más fácil es lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente queremos? Queremos esperar resultados diferentes. Hablamos un poco ahí de las acciones, del ejercicio, el canto, ¿verdad? De ejecutar un instrumento. Pero eso aplica a todas las cosas. ¿Qué queremos? Esperar resultados distintos, obtener resultados diferentes, pero haciendo las mismas cosas. Entonces no estaríamos siendo perseverantes, sino insensatos, ¿verdad? Ese sería el término, sí, insensatez. Ay, así como que, pega, porque yo sé, ¿verdad? Humanamente nos pasa, mucha, y es difícil porque no se trata solo de querer que las cosas sucedan, sino accionar para que esto suceda. Y eso tiene mucho que ver con lo que leías ahí, Jesús, en Apocalipsis, y la acción que debo de tomar para que las cosas pasen. Sí, y ahí entramos al segundo punto de por qué es importante la perseverancia en la vida cristiana, ¿verdad? Y un ejemplo que todos hemos escuchado, o por lo menos me atrevería a decir la mayoría, es el de Job. Vemos de que la historia de Job, al principio muy bonita y todo, pero viene el tiempo de la dificultad, y es donde ahí entra la perseverancia de seguir delante de Dios sin importar lo que nos haga falta, lo que nos digan las personas,
Porque pues todos sabemos de que lo que dice la esposa a Job va de que maldice a tu Dios y muérete. Y, o sea, que te diga algo, esa persona en la que pusiste tu confianza, te casaste y hay un acuerdo que te diga eso, sí lastima. Y sin embargo Job fue perseverante. Entonces ahí entra ese tipo de perseverancia de que pues van a venir dificultades, van a venir tristezas, pero tenemos que ser perseverantes para concluir a lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? De que no dejarnos morir, ¿verdad? Como dice un dicho, va, nadar para morir en la orilla, nadar tanto para morir en la orilla, ¿verdad? Sino que, ejemplo, Job, pues al final del día disfrutó después de ese proceso, porque obviamente pues la Biblia lo hace ver pues un tiempo corto, no sabemos cuánto tardó, yo creo, pero ya vivirlo ya en carne, digamos, ya un día uno lo siente una eternidad, ¿verdad? Entonces sí debemos de darnos cuenta de qué tan importante es la perseverancia en la vida del cristiano, ¿verdad? Y aquí ya tenemos dos referencias, tanto Apocalipsis, que es para los tiempos finales, y también el ejemplo de Job, que también pues nosotros como seres humanos pasamos por tiempos de crisis, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a estar alegres, no todo el tiempo vamos a estar en el mismo nivel, sino que va a venir una montaña rusa, bajadas y subidas, pero no sé, mis compañeros, dijo, nuestros invitados, no sé qué piensan de por qué es importante ser perseverante en la vida cristiana. Sí, yo creo que acá dice en 1 Corintios 15:58, dice: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes, dice, y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil, dice esta versión. Entonces podemos ver ahí que tenemos que ser perseverantes, y lo somos perseverantes en lo secular, ¿no? No digamos en lo espiritual, que es para la vida de cada uno, y que Dios pues quiere lo mejor para nosotros, como decía Ruth, ahí perseverar en la oración, ¿verdad? Y en la lectura, porque ¿cómo podemos alcanzar, digamos, yo quiero ser un gran predicador, ¿no? Por decir, o evangelista, o un cantante, ¿verdad? Que por medio de la música lleguen al Señor algunos, ¿verdad? Pero ¿cómo si no practico, no canto, no predico yo a mí mismo, digo, ahí enfrente del espejo o algo así? Entonces, si no persevero, no pongo en práctica eso, no voy a llegar a ningún lado. Totalmente. Y a veces pareciera ser eso, ¿verdad? Porque justo pensando un poco en lo que decías de Job, es impactante a cuántos de nosotros nos han pasado cosas tal vez no tan brutales como las que le sucedieron a él. ¿Y qué es lo que pasa? Paramos peleándonos con nuestros hermanos, ¿va? Mucha, incluso dentro de la congregación, o si no te estás congregando porque algo sucedió y te hirieron, bueno, es como, oh, no puede ser. Pero comparándolo con la vida de Job, creo que es brutal la forma en la que lo tuvo que vivir, tan doloroso, que no se compara a lo que nosotros podremos experimentar en el día a día. Dentro de nuestra experiencia, junto con mi esposa, tenemos el privilegio de pastorear un ministerio de jóvenes desde 12 a 24 años. Y también vemos en la parte de adultos, pero nuestro enfoque está entre 12 y 24 años, y nos hemos dado cuenta, dentro del programa que dura 40 semanas, hay muchos puntos prácticos, ¿verdad? Y justo el que no se mantiene con la perseverancia o con el enfoque en Jesús, pierde. Y las primeras veces que yo entré a eso, hace como 13 años, me pasaba, porque yo quería cambios inmediatos, yo quería que todo se diera ya. Yo llegaba con uno de mis mentores y le decía, mira, es que quiero que esto cambie, ¿verdad? Mágicamente, yo quería que así era una fórmula rápida, y no, todo lleva un proceso, todo lleva una secuencia. Y si no estoy dispuesto a que Jesús transforme mi corazón, que Él renueve mi entendimiento, como nos dice Romanos 12, si yo no estoy dispuesto a eso, las cosas no van a suceder. Simplemente vamos a estar girando en ese mismo círculo, como decía Emer, ¿verdad? De pronto hasta incluso como el mismo pueblo de Israel, dando vueltas en ese perímetro. O sea, es tan frustrante pensar que cuando yo no veo los cambios, darme cuenta de aceptar mi realidad, de que sí, pues lo que pasa es que tengo que hacerlo yo, nadie más lo va a hacer por mí. O sea, puedes escucharnos, gracias por la invitación, de verdad. Puedes escucharnos acá en el podcast, pero tenés que tomar acción, ¿verdad?
y les mencionaba esto, lo del programa del ministerio que estamos dirigiendo con mi esposa, porque cada semana dejamos pasos prácticos. Y muchos de esos pasos prácticos duelen. Y de verdad, cuando se toman el tiempo de comenzar a escribir esos pasos, hemos tenido que hablarles y pedirles que sean perseverantes, porque va a generar dolor, esa transformación va a generar dolor, pero esa transformación, ese dolor es lo que necesitamos para de verdad tomar en cuenta que Dios nos motiva en muchas áreas diciéndonos que nos mantengamos firmes. Y lo vamos a estar, ¿verdad? Lo vamos a estar digiriendo por ahí, pero se los quería mencionar porque, verán, es tan impactante como después de darnos cuenta que muchas personas pueden ser, las podemos ver físicamente contentas y andan, no sé, con temas materiales muy buenos y cosas que nosotros no tenemos, pero no sabemos cómo están sus corazones. ¿Y qué pasaría si en lugar de ver y darnos cuenta de ese entorno, nos evaluamos a nosotros mismos y decimos, sí, yo tengo que accionar, tengo que ponerme pilas, tengo que poner acción para que las cosas se den y ser perseverantes en Jesús? Sí, algo importante que decías y comparto es que a veces el dolor es necesario en la perseverancia, porque retomando otra vez el ejercicio, ¿verdad? O sea, digamos, si uno realmente se mete a hacer ejercicio, dependiendo de la rutina que haga, al otro día puede estar adolorido, que no puedo caminar, que no puedo hacer esto, o incluso en ese mismo momento de hacer ejercicio uno siente que ya no da más, porque ya es como que uno no está acostumbrado, y ya cuando uno empieza a hacer eso es como que ya el cuerpo se empieza a resentir. Sí. Y como decía, ¿verdad? A veces en el proyecto que tienes con tu esposa y les dejan esa tarea a los jóvenes, el escribir, el sacar afuera sus sentimientos, es una confrontación y es necesario para poder dejar eso y seguir adelante. Y eso es lo importante de la perseverancia, ¿verdad? De que va a venir el dolor y es necesario el dolor para saber que estamos avanzando. Porque de lo contrario, y eso lo podemos ver en la vida cristiana. Yo creo que en una ocasión escuché a un pastor decir, si usted no tiene pruebas, si no tiene tentaciones, preocúpese, porque usted no está avanzando delante de Dios. Pero si usted tiene pruebas, luchas, tentaciones y problemas, alégrese, porque Dios está trabajando en su vida. Y es como que, o sea, es cierto, ¿va? El dolor es necesario para seguir, para perseverar y saber que uno está caminando, porque hemos tocado otros temas aquí en el podcast que realmente a la hora de vencer la primera tentación, de vencer el primer problema, uno ya se siente como que, bueno, ya gracias a Dios pasé esto, ¿va? Ya viene uno similar, ya uno ya sabe más o menos cómo manejarlo y ya va uno adelante, ¿verdad? Pero como dice Néstor, es importante el perseverar, ¿verdad? Y saber de que en algunos momentos van a doler, ¿verdad? Y hasta en casos, ¿verdad? Van a tener que irse personas que a veces no queremos, ¿verdad? Eso lo podemos también pasar a un noviazgo, ¿verdad? Que tal vez alguna de las dos partes no deja que la otra persona alcance sus metas, porque regularmente suele pasar de que alguna de las personas tiene más claras sus metas o más altas sus metas y la otra persona realmente no se ve o no tiene un enfoque y hace estancar a la otra persona. Entonces, si la otra persona quiere perseverar, quiere alcanzar esas metas, pues lastimosamente va a tener que dejar a la persona o hablar con ella de o te pones pilas o aquí te quedas, ¿verdad? Pero es que es necesario, ¿verdad? Y eso a veces nosotros no lo queremos ver. Eso es así, o sea, no es de que no lo entendamos, sabemos lo que es bueno para nosotros, pero a veces es el mismo ser humano que dice, no, yo creo que sí aguanto, o creo que sí puedo sobrevivir con esto, ¿verdad? Pero no sé qué dicen ustedes. A veces, sí, como dice Ludwig, a veces por el dolor que provoca el proceso nos cuesta perseverar, pero también viendo el dolor tenemos que recordar las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, como podemos ver en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Bueno, aquí tenemos una gran promesa
que dice que si nosotros le amamos, y el amar quiere decir que si le obedecemos y que si le honramos con nuestra vida, pues todas las cosas van a ser para nuestro bien, aunque al principio o en el proceso no aparente eso, pero al final ese va a ser el resultado, que va a ser de bendición y de crecimiento para nuestra vida espiritual. Yo creo que parte importante de la perseverancia y con lo que hemos estado platicando es no fijar los ojos en las personas, o que tal persona me hizo una mala mirada o tal persona me hirió, porque eso nos va a estancar, como decía Ludin, no nos deja avanzar. Pero nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en las personas, sino en Dios, y pedirle a Él que nos ayude, ¿verdad? Porque estas dificultades que tenemos, digamos, que podemos tener dentro de la iglesia o fuera, como decía Néstor, si no nos congregamos, nos causan dolor, y nosotros ponemos como excusa ese dolor de, ay, es que la iglesia me lastimó. Sí. Y no debe ser así, sino de verdad fijar nuestros ojos en Dios, pedirle mucho a Él para que nosotros podamos seguir avanzando y no quedarnos ahí. ¿Sí? Entonces, sí, esto lo que hablaba Ruth acá es a veces eso nos bloquea, ¿verdad? La perseverancia, porque tenemos una meta, pero en el camino pues vamos obstáculos y todo, pero a veces le ponemos más enfoque a ese obstáculo, entonces nos quedamos ahí, ¿verdad? Porque como decía Ruth, me hacen alguna mala mirada o por esto, por el otro, y yo creo que esos obstáculos tenemos que irlos venciendo, ¿verdad? Para seguir avanzando, para llegar a la meta, para tener esa recompensa, pues, o ese resultado que nosotros estamos queriendo buscar, ¿verdad? En la vida de cada uno, ¿verdad? No digamos en lo espiritual, porque muchas veces en lo espiritual, a veces los mismos hermanos, ¿verdad? Los que nos rodean, nos ponen tropiezo o nos desaniman muchas veces, pero ahí es donde nosotros tenemos que seguir perseverando, porque no lo hacemos para nosotros ni para nadie, sino que para Dios, ¿no? También cuando él me menciona de los desafíos y los obstáculos que podemos encontrar en el camino de la vida del cristiano, podemos mencionar las tentaciones, la persecución y el desánimo. Yo creo que el desánimo también juega un papel muy importante en nuestras vidas, porque a veces nos pasa de que no nos sale a la primera. Como decía Néstor, ¿va? El desánimo, que bueno, yo ya hice ejercicio una semana y ¿por qué no veo resultados? O sea, también yo leí un versículo por día, una semana, y no sé nada de la Biblia. Entonces, hay cosas que por lo mismo, la misma palabra es constante, ser constante en las cosas que hacemos. Porque el desánimo va a estar presente a la hora de que nosotros queremos ver resultados así. Y la misma Biblia nos dice que debemos de ser pacientes. Entonces va de la mano, y como decía Néstor, ahí hace un match de que la perseverancia con la paciencia, porque o hay uno o hay otro, pero debemos de tener los dos, o de tratar de tener los dos, para poder lograr un objetivo bastante bueno y prometedor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y poder obtener esa corona, ¿va? Pelear esa corona que Dios nos ha dado. También podemos, bueno, no sé si tienen algo que decir. Yo creo que, no sé, tal vez como complementando esa parte, pensando un poco en lo que mencionabas al inicio de Job, pues así, la Biblia expresa mucho de la vida de los personajes, pero no los, ¿cómo quiero decir esto así como para que se escuche bien? No los expone o los idealiza. Es como, wow, porque está en la Biblia, es wow, ese es el top de ser humano. No, vemos personajes tan pecadores como nosotros, pues. Lo único que esa exposición hace que veamos en ellos ese reflejo de perseverancia, de que sí pudieron mantenerse firmes. Si no, vámonos bueno, Job tenía todo para tirar la toalla y quedarse ahí. Job tenía todo para decir, no, ya no más, mucho, yo me voy de aquí, pues. Sí, me largo, ya no quiero nada con Dios. Pero no, es que esa es la forma tan disruptiva. Él tenía claridad de quién era Dios para él, y eso le permitió atravesar todas esas circunstancias horribles. David mismo, ¿verdad? Planifica
el asesinato, ¿verdad? Es el, ¿cómo se dice legalmente? Es el autor intelectual del asesinato del esposo de la mujer con la que había adulterado. O sea, es una cosa tan... ¿Cómo puedes descabellante pensar? que... Sí, y después de todo lo que sucedió, él sabía lo que Dios era en él. Y fue perseverante. Dice, no, me aparto de eso, me aparto de mi mala conducta, pero busco a Dios de todo corazón. Y así podemos seguir viendo muchos casos dentro de las escrituras que hay temas muy, muy delicados, que si yo siento que si uno de nosotros, bueno, voy a hablar de mí, porque yo sé que todos ustedes no, pero en mi caso, si hubiera sido Josué, ¿verdad? Cuando Dios le está diciendo cuando estaba recibiendo más bien esas instrucciones de que tenía que esforzarse, que tenía que mantenerse firme, que tenía que ser valiente, que pusiera mucho cuidado y que actuara de acuerdo a las leyes que Dios le había dado a través de Moisés, yo hubiera dicho así, sí pues. No, fíjese que... Lo hubiera pensado. Ahorita regreso. Lo que pasa es que humanamente es muy complicado. O sea, si el factor principal no está en nosotros, o sea, el factor principal, hablo de Dios, ¿verdad? Como nuestro creador, como nuestro Padre, y a Jesús como nuestro Salvador, para alejarnos de esos pecados constantes que cometemos el día a día. Si eso no está, es muy difícil que realmente seamos perseverantes. Entonces, no quisiera pensar, porque yo vengo de ahí, de un pasado muy fatal, muy horrible, cometiendo errores constantemente, que los sigo cometiendo, pues, pero no al nivel de lo que hacía antes, a los pecados tan feos a los que estaba expuesto. Pero me di cuenta que al confesar toda esa área y enfocarme en lo que Dios estaba llamándome a hacer, la perseverancia ya no iba a ser en mis fuerzas, porque si no me iba a desgastar. Sí. No sé si te identificas con esto, pero si lo intentamos en nuestras propias fuerzas, lo más probable es que duremos una semana en el gym, o en el plan de la lectura del año, o en tus devocionales, en todo. Puede ser que no podamos ser constantes, pero si Dios está en la ecuación, las cosas van a ser muy distintas. Sí, y otra vida que podemos tomar ejemplo es la de Daniel. Daniel, ¿verdad? De que fue perseguido por su fe, ¿verdad? Y sabemos de que él oraba 3 veces al día, ¿verdad? De que él era constante en la comunicación con su padre. Y sin embargo, no fue excepto de no tener así que de pasar por un momento amargo, se podría decir. Y es cuando le dicen, ¿y por qué oras? Si solo el rey, solo al rey se le puede adorar. Y sabemos la historia de Daniel, ¿verdad? De que pues el saber de que iba a ser devorado por un par de leones no era bonito, porque la Biblia no lo pinta lo pinta bonito, ¿verdad? Pero si lo tratamos de poner en nuestra vida, como dice Néstor, tratarlo de decir, la gran, me van a meter a un foso de leones solo, de leones, porque estoy adorando a Dios, porque estoy orándole a Él, siento que uno sí diría, la verdad, sí. O sea, uno se pone a pensar y a preocuparse y decir, ¿y qué voy a hacer? Y entonces uno empieza a darle vueltas o sea, no sabemos qué pasó por la mente de Daniel, ¿verdad? Obviamente él estaba confiado en que si él moría, iba a morir para Cristo, ¿verdad? Y si seguía vivo, iba a vivir para Cristo. Él no sabía lo que iba a hacer Dios, ¿verdad? Sin embargo, vemos de que Dios, pues, le permitió entrar al foso de los leones y salir con vida, ¿verdad? Y es como que Daniel, o sea, eso para él fue una prueba de amor que, o sea, nunca más se le va a olvidar, ¿verdad? O sea, en ese momento, pero si lo ponemos en nuestras vidas, a veces, porque a veces nos dicen cristianos en la universidad o en X lugar, los aleluya, y a nosotros ya es como que, no. O sea, digamos, sí, o sea, hay cositas que, pues, en los tiempos de ahorita, o sea, a un joven le dicen aleluya o cosas así, es, no, ya. ¿Saben qué? No, yo no soy cristiano. Mis papás son los que van a la iglesia. Entonces empezamos a esconder eso, ¿verdad? Y vemos que antes era como que, ¿sabes qué? Al foso de los leones o a un horno. De alguna u otra manera, uno, en ese caso siento yo que es como digo en esto, pero era el saber que es Dios para uno y tener ese encuentro genuino para uno decir, bueno, ya, lo que Dios quiera, vámonos, ¿va? Y ahí sí que aceptar.
Pero sí, es ahí sí que bastante. Sí, ahí, por ejemplo, va probando Dios en cierto plan con todo nuestra fe. Ahí es donde vamos con la lectura y todo, buscando a Dios, pues vamos alimentando nuestra fe, vamos llenando ese vasito poco a poco, nuestra fe, porque dice, su fe también dice perseverará, ¿cómo es? Perseverará, dice en aflicción, enfermedad, persecución y en las otras pruebas de la vida que suceden en todos los creyentes, ¿verdad? Entonces ahí es donde, ¿verdad? No solo en cosas bonitas, ¿verdad? Claro. Vamos a perseverar, sino que vamos a seguir perseverando estando enfermos, ¿verdad? O Claro. estando con salud, o persecución, dice aquí, no sabemos, ¿verdad? Cuál caso, incluso como dan el ejemplo ahí de Daniel, ¿verdad? Que pues ahí estaban pendientes de él, pero él siempre oraba, ¿verdad? Porque él sabía en quién creía y quién le iba a dar la victoria. Fíjense que hay dos factores bien interesantes. Rapidito, solo quiero tomar esto porque se me vino ahorita, que hay dos aspectos importantes en lo que mencionabas de Daniel, porque él fue perseverante, pero hay una palabra clave, es convicción. Él tenía una convicción. Y la segunda es que tenía también amigos. Él se rodeó de las personas correctas. Entonces no lo hizo solo. Yo creo que muchos lo que hacemos es alejarnos, Intentarlo hacer. intentarlo hacer por nuestras fuerzas. El problema es que estamos más propensos, pues. El cordón de tres dobleces no se rompe. Y no es solo para el matrimonio, esto es en general. La vida cristiana es, te unís a otra persona, te voy a dar aquí a Jesús, yo me uno a Jesús, pero yo me uno para, de verdad, de pronto en esas luchas yo las puedo compartir y decir, mira, estoy pasando por esto, me está costando mucho soltar, no sé, hablemos de cosas comunes, pues la pornografía, estoy batallando constantemente con la pornografía, estoy batallando constantemente con el chisme, me estoy enfrentando al dolor por la falta de perdón, por lo que me hicieron. No sé, o sea, estoy diciendo cosas que yo sé que también no todos aquí las han pasado, pero si yo lo intento hacer solo, lo más probable es que me pare chamuscando, pues, porque no tengo esa solidez. Yo sé que en Jesús todo lo puedo, pero necesitamos acompañarnos de las personas correctas. Ojo, lo que decía, hablando de la persecución, porque es algo que vivimos en muchas sociedades, bueno, que viven muchas sociedades de Latinoamérica, Europa o de otros continentes, pero Jesús nos dice aquí en Mateo 10:22, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, perdón. O sea, no los va a oír, sino los va a odiar, pero el que resista hasta el final será salvo. Esto no es algo que, bueno, ahí lo vimos cientos de años antes en el caso de Daniel. Jesús lo recalca aquí, Mateo lo plasma en este versículo, pero es una realidad que aún seguimos viviendo hoy. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando, y no quiero ser polémico, pero si estamos hablando de temas de homosexualismo y hay un grupo de personas que aprueba este tema y de pronto como cristiano tenemos que alzar la voz y decimos, mira, yo no estoy de acuerdo con eso y comienzo a dar mis posturas. ¡Hala! ¡Retrógrada! ¿Qué pasó ahí? Vos sos un... Y comienzan a tirar y a decir un montón de cosas. Nos van a odiar. Pero todos somos la luz, o sea, nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie, pero es el Espíritu Santo el que lo cambia. Pero si nosotros estamos en esta posición, tenemos la obligación de perseverar a favor de Jesús. O sea, es una misión bien fuerte, ¿verdad? Daniel lo vivió en carne propia y lo sufrió, porque no fue fácil. Emocionalmente fue una gran carga. Aparte venía de otra cultura a vivir a otra cultura que no era la de él, la original. O sea, ¿qué traumas pudo haber provocado en él? Pero aún así estuvo dispuesto a mantenerse firme, ¿verdad? Siguió adelante. Y sí, y algo que también decía, ¿verdad? Que también algunos, no todos, lo puede sacar de contexto. No es de que nosotros odiemos a esas ciertas personas, ¿verdad? Que Claro. pues por una otra pues cosa que pasó en el pasado tomaron esa decisión, ¿verdad? Sino que, o sea, nosotros no apoyamos. Sin embargo, los queremos porque pues también Dios los quiere y Dios nos manda a querer al prójimo, ¿verdad? Y a hablarle, ¿verdad? Y como dicen esto, o sea, Dios es el que va a hacer el cambio, no uno, porque uno con sus palabras no puede hacer nada más que o alegrar o enojarlo, una de dos, pero Dios es el que va a hacer cambio y Dios también nos puede usar a nosotros para poderle dar esas palabras claves a esa persona que en su momento las va a necesitar o las va a utilizar, ¿verdad? Y también, pues, algo que nos ayudará a cada uno de nosotros de cómo cultivar la perseverancia en la vida cristiana es
la oración, el estudiar la Biblia, la comunidad cristiana, que es lo que decía Néstor, ¿verdad? Los amigos, ¿verdad? Y la confianza en Dios. O sea, son 4 factores que también necesitan ser perseverantes, ¿verdad? Y siento que pues el rodearte de un círculo de amigos que buscan el mismo objetivo te ayudan a darte fuerza, aunque si un día, ejemplo, ¿verdad? Estamos tratando de leer la Biblia y él me dice, yo no pude, o no quise leer, o yo soy el que le dicen así. Entonces él me como que, no, ¿qué pasó ahí, mano? Hombre, vamos y hagamos esto. O sea, buscar una solución. Así te lo ha dicho, ¿verdad? Sí. La Yo así. Pero, digamos, es importante tener buenos cimientos porque a veces uno solo no puede al principio, ¿verdad? No es fácil. Y la oración también es algo que a veces se nos dificulta, aunque pues es el único medio por el cual nos podemos comunicar con nuestro Padre, ¿verdad? Es algo esencial, que es como hablar con nuestros padres o hablar con nuestros amigos, es una conversación. Entonces, a veces se nos complica porque a veces tenemos como que muy estructurada la oración, a Dios te vas a orar y esto y esto y esto, o sea, le pedís perdón, pedís cosas, agradeces y ya. Y no, ¿verdad? O sea, la oración va mucho más allá de eso, es una charla con Dios, ¿verdad? Es el comunicarnos con Él, el contarle nuestras penas, nuestras aflicciones, nuestras alegrías. Dios nos dice en su palabra que Él nos considera amigos, Él es nuestro amigo, nosotros somos amigos de Él, y entonces por lo tanto debemos de tener la confianza en Él. Entonces a la hora de tener confianza en Dios, ganamos otro punto en la oración, ¿verdad? Porque ya no lo vamos a ver como algo de, tengo que orar, sino que es como que voy a orar, voy a hablar con Dios, y ya cambiamos ese término de oración por hablar con Dios, ¿verdad? Porque ya le expresamos todo y Dios es como que bueno en su misericordia hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también el leer la palabra, porque leer la palabra es que nos va a ayudar a conocerlo más a Él y también a guardar esos versículos en nuestros corazones para el día que venga la tentación o el día que el enemigo nos quiera ver la cara, no pueda y nosotros podamos defendernos con un versículo de la Biblia, porque lo hemos visto de que a veces tal vez nos dicen algo y es como que no, la Biblia dice esto y esto y esto, y es como que a veces se responde con eso y a veces las personas ya no dicen nada, ¿verdad? Pero es lo importante de saber leer y conocer la palabra, ¿verdad? Tal vez no nos vamos a aprender la palabra de pe a pa, pero Dios es bueno y nos va a hacer como que, bueno, hijo, ¿te acuerdas de lo que leíste en tal libro? Bueno, es hora de hacerlo, ¿verdad? Peludin estaba hablando sobre perseverar en la lectura bíblica y en la oración. Se necesita ser muy disciplinado porque puede ser de que empecemos una semana con los ánimos de leer la Biblia, ya sea un versículo o un capítulo, lo que sea, y hacer la oración, tener una oración con Dios. Puede que al principio nos vaya muy bien, porque empezamos sin problemas tal vez, o también en un caso contrario empezamos con pruebas y por eso empezamos con mucha motivación de buscar a Dios para que Él nos dé la solución a nuestros problemas, pero cuando se pasa el problema nos alejamos de Dios y dejamos la oración y dejamos la lectura bíblica porque ya no estamos necesitados supuestamente. Ya no nos sentimos necesitados de Dios. Sin embargo, tengamos o no tengamos problemas, siempre vamos a estar necesitados de Dios. Y para que no nos alejemos de Dios, como lo decía, necesitamos ser disciplinados. Y esa disciplina no la vamos a obtener con nuestras propias fuerzas, no la vamos a obtener solo por nuestros propios esfuerzos o porque nos creamos muy disciplinados, sino que lo vamos a lograr con la ayuda que nos dé Dios, porque como dice su palabra, nada vamos a poder lograr si no es por Él y con Él y con el apoyo de Él. También nos dice que al ser perseverantes nosotros vamos a recibir el conocimiento, vamos a poder ser dirigidos en nuestro caminar del día a día, a leer su palabra. Tal vez en el momento que la leamos tal vez no la vamos a entender
al 100% porque es difícil, solo se necesita del entendimiento de Dios hacia nosotros, pero tal vez, digamos que yo una noche anterior yo leo la palabra y tal vez no lo entiendo mucho, pero al día siguiente se me cruza una circunstancia y justo me recuerdo de lo que decía cierto capítulo y digo, sí puedo hacer esto, o esta promesa me dio Dios. Y gracias a esa lectura, ya que Dios puso ese deseo en mi corazón de haber leído la palabra, pues voy a tener una pauta de qué hacer en ciertas circunstancias. Y tal vez aquí entra el tema de que Dios no es como que nos vaya a hablar directamente, o tal vez de una manera audible, que vaya a venir Dios y nos hable y que nos diga, mira, hace esto, seguí perseverando, sino que por medio de su palabra, por medio de prédicas, por medio de muchas cosas, Dios nos va a alentar a ser perseverantes en nuestra vida secular como también en nuestra vida espiritual, y nos va a alentar para que podamos seguir buscando de Él, para que podamos seguir alabándolo, para que podamos cada día más justificarnos, o bueno, que nosotros no nos podemos justificar, pero sí podemos ser justificados por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Sí, de lo que hablaban, ¿verdad? Se ha repetido varias veces, ¿verdad? Que es la oración y la lectura de su palabra, pero se oye tan sencillo, se ve tan sencillo, pero es lo que a veces no hacemos. A veces nos levantamos en la mañana y hacemos nuestros quehaceres y todo, y si me da tiempo pues oro, ¿va? Y a veces creo que es lo primero que tendríamos que hacer, Claro. Y a veces es lo último que hacemos, ¿verdad? Y no digamos la lectura de su palabra tampoco, muchas veces no la practicamos, ¿verdad? Como decía Jesús, si nosotros poco a poco vamos, no es que digamos hoy voy a empezar y voy a leer todo el Génesis, entonces no, creo que no lo lograría. No es que quiera leer, ajá, solamente quiere terminar de... entonces de la digamos un No capítulo, sos intencional. un capítulo, unos versículos, y poco a poco agarrando disciplina, como decía Jesús. Entonces cuando nosotros vamos viendo, pues ya eso decir, ya nos hace falta si no lo hacemos. Pero así mismo, pues obviamente es para nuestra vida espiritual. Ahí también se puede aplicar el tip de los 21 días. O sea, si alguien hace Algo por hábitos. días, sí, algún hábito durante 21 días, ya se queda. ya se convierte pues en un Sí. hábito. Pero todos los días, pero todos los días. Ya le hace falta eso. Algo que creo que es importante, y voy a volver un poco a lo que decía Néstor, tu círculo de las personas que están contigo. A mí, pues la verdad, a veces me cuesta mucho leer la Biblia, y más así física. O sea, yo estoy como ahorita ya súper acostumbrada, creo que la mayoría en el teléfono, ¿verdad? Y lo que me ha ayudado a mí es tener devocionales con amigos, y entonces incluso comentar entre nosotros, ¿verdad? Realmente ha sido de gran apoyo para mí, y vas como... Y Dios estaba hablando, ¿verdad? Jesús dijo algo súper importante. No es casualidad, no es como, pasó solo por así, sino Dios te va hablando obviamente en su tiempo y en las áreas que uno necesita, y así vas alcanzando la meta. Y sean constantes, de verdad. Seamos constantes, y en la oración también. Y justo eso es lo que leíamos al inicio del significado, hablando de la firmeza y la constancia en la manera de ser o de obrar. Entonces prácticamente es nuestro día a día, todo el tiempo tenemos que estar haciendo, pero si no somos ni firmes ni constantes, entonces no estamos perseverando. Y yo sé que en muchas ocasiones en las reuniones se dicen: perseveren en Jesús, ¿verdad? Perseveren en Jesús, confíen en Jesús, crean en Él, manténganse constantes en Él, pero no es algo que de la noche a la mañana suceda. Creemos en un Dios de milagros, pues, porque Él hace milagros y estamos conscientes que Él puede obrar, pero sí necesitamos nosotros poner nuestro Granito de arena. miren, de verdad, Dios hace todo posible, pues solo nosotros tenemos que tomar la decisión de realmente ponerlo en práctica. Y justo lo dice Lucas 8:15: pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Estamos hablando acá de la práctica de la lectura, pero quiero hacer énfasis en lo que dice:
En buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, si mi corazón está hecho pedazos, estoy mal, tengo odio, tengo rencor contra mis amigos, contra mi familia, ¿cómo voy a retener la palabra de Dios? O sea, tiene que haber un cambio primero. Si no estoy dispuesto a que ese cambio llegue a mi corazón, puedo leerme de Génesis al Apocalipsis, e incluso aprenderme lo de pe a pa, ¿verdad? Como en la cultura todos los judíos tienen que mantener la Torá desde una corta edad, de principio a fin, la ley, muchachos, o sea, se lo saben de pe a pa. La diferencia es que, ¿qué es lo que hay en el corazón? Y termina diciendo el versículo, y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Entonces, si nosotros logramos mantenernos firmes, es porque hay un cambio rotundo en mi corazón de lo que Jesús está haciendo. Eso significa que las prácticas van a ser distintas, pues. Y lo mismo de la insensatez que les mencionaba hace un rato. O sea, no puedo esperar que sucedan cosas diferentes si sigo haciendo lo mismo. No puede pasar, nunca va a pasar. Creo que a nadie le ha funcionado hacer lo mismo y haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Y de unos resultados mucho más grandes. Sí, y también otro punto importante es la perseverancia en la vida cotidiana. Vimos un punto cristiano, pero también es importante ver por qué es importante ser perseverante en la vida cotidiana. Y podemos tener de perseverancia, podemos tener muchos ejemplos para no ir tan lejos. Nuestros padres, ¿verdad? Todo lo que nuestros padres tienen es porque un día dejaron de comer. Así que no se compraron algo, tuvieron que hacer un esfuerzo mayor para poder obtener ya sea una casa o un carro, comprarse una tele, o sea, comprarse una estufa, comprarse X cosa o hacer X cosa en la casa, ¿verdad? Porque solo construir no sale barato. O sea, es una inversión que se debe de estar pues dispuesto a hacer, y también pues el tener esa economía, ¿verdad? Y también otro ejemplo son los atletas. Vemos que los atletas sí poder al bicho. O sea, digamos la perseverancia, ¿verdad? De los deportistas que tienen a la hora de jugar fútbol, a la hora de jugar básquet, a la hora de hacer cualquier tipo de deporte, porque como decían esto, o sea, solo un futbolista porque sea bueno, pero no entrene, no se levante luego, o sea, se mantenga todo el día en la cama, no es como que va a llegar al partido y va a llegar a dar el 100, ¿verdad? Porque vemos que los deportistas todos los días entrenan, todos los días tratan de jugar y, o sea, mantenerse en ese nivel de atletismo, ¿verdad? No, y, o sea, es importante ver también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias metas, ¿verdad? Que nos queremos comprar cosas, queremos hacer cosas, queremos salir, queremos visitar otros países, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo, pero también debemos de perseverar para que, ejemplo, trabajar el día de hoy, para que el día de mañana yo pueda darme ese lujo de decir, bueno, hoy salgo con mi familia, o hoy me voy a comprar esto, o voy a, no sé, me voy a otro país. Pero es importante también la perseverancia, ¿verdad? Y claramente si nosotros somos perseverantes en la vida cristiana, perseverantes delante de Dios, Dios es bueno y nos va a ayudar a tener esa misma perseverancia en la vida cotidiana, a alcanzar nuestras metas. O sea, debemos primero ser perseverantes delante de Dios, y Él va a ser bueno para que la vida cotidiana sea un poco más fácil. No estoy diciendo que Dios nos va a poner las cosas y aquí está el carro, aquí está la casa, aquí está todo, ¿verdad? Sino que Dios nos va a ayudar a que esas cosas materiales puedan venir un poco más fáciles y sean un poco más accesibles para nosotros. Además, hablando de atletas, vamos a ver un ejemplo o bueno, un capítulo en 1 Corintios 9:24 que dice: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Entonces, vemos una... Sí, por ejemplo, en esta versión dice
Y dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Ujú. Entonces tenemos que tener un propósito, ¿verdad? Con una meta, ¿verdad? ¿Por qué quiero esto, verdad? Pero ¿qué pasos debo seguir para poder llegar a un propósito? Si Creo no, Sí. que parte de la No. perseverancia es el compromiso. Teniendo ya claro lo que tengo, por ejemplo, yo tengo que evaluarme de mi privado. O sea, el compromiso tanto en la vida cotidiana como en la espiritual. Entonces yo quiero graduarme, terminar mi carrera y me tengo que hacer este examen. Pero ¿qué tan comprometida estoy yo a estudiar y ser constante o solo un día y ya no? Y entonces, ¿qué voy a esperar? O sea, si no estudio, no voy a tener buenos resultados, ¿verdad? Igual en la vida cristiana, o sea, si no estoy comprometida, ¿qué voy a obtener? Entonces creo que el compromiso también es como súper importante dentro de la perseverancia. Sí, es muy importante la perseverancia. Y también podemos tener, Dios también en su palabra nos dice algo muy bonito en Gálatas 6:9, que dice, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Sabemos que hacer el bien también es una perseverancia que tal vez no lo tenemos como una meta, de que tengo que hacerle bien a todas las personas, sino que es algo que a veces ya lo traemos, ¿verdad? Y a veces hacer el bien con todos nuestros amigos y enemigos no es fácil, o más que todo con los enemigos, ¿verdad? Que a veces es como que no, ojalá y le vaya mal, ¿verdad? Que a veces el mismo cuerpo y ahí también el enemigo trata de mandarnos esos dardos de malos pensamientos. Es de que a la hora de ser bueno, no con todas las personas se puede ser bueno. Hay veces que las personas no se dejan, ¿verdad? Y es como que bueno, o sea, se respeta a la persona. Y también algo que dijo Ruth o Elmer es de que hay que tener un enfoque. Si no hay un enfoque, pues ¿dónde está la lucha? ¿Dónde está la perseverancia? No hay perseverancia, ¿verdad? Y a veces, pues muchos de nosotros no tenemos un enfoque, ¿verdad? Es como que, bueno, quiero trabajar y ahí sí que comprar mis cosas y vivir la vida. Y ese es el enfoque que ellos tienen. Y sin embargo, pues no es un enfoque como tal, porque no es como que dicen, mira, yo quiero trabajar en tal lado, o quiero graduarme en tal lado, o quiero trabajar en esto, o quiero vivir en tal lado, sino que simplemente quieren acomodarse en la vida. Y no quieren esforzarse, no quieren dar ese 100%, ese 10% más, ¿verdad? Y como decía Jesús en la Biblia, hay que abstenerse. Para lograr algo, hay que abstenerse. A veces nosotros los jóvenes, voy a poner mi caso, ¿verdad? Que a veces queremos comprarnos un celular, ¿verdad? Gracias por lo de jóvenes. Todos somos jóvenes. Somos niños. No, pero sí, en el caso de que a veces en el caso que quisiera comprarme algo, un ejemplo, un celular, ¿verdad? No lo voy a lograr que yo con lo poco que tenga, me voy a ir a la tienda a comprar esto, o lo primero que se me cruce lo voy a comprar porque nunca lo voy a lograr. Un PlayStation. O un PlayStation. Y si lo logro, me voy a meter a deudas. Entonces, es también saber, o sea, por muy sencillo que sea, hay que perseverar, ¿verdad? Y sabemos de que, como decía, a veces hay como que, tengo ganas de esto, pero si quiero esto, tengo que ahorrarme esto, ¿verdad? Es como también si uno quiere llevar una vida fit, o sea, si uno quiere tener también una buena salud, es abstenerse a comer hamburguesas, tacos, todo lo que te contenga grasa, y es como, o sea, y es donde más aparecen las invitaciones de que, mira, vamos a tal lado, vamos a tal lado. Yo te invito. Sí, y así es la vida, porque uno trata de abstenerse de cosas y es como que, no, hombre, aquí hay. Y es difícil, es saber tratar, y lo vemos, nos da risa con algo tan simple que es la comida. O sea, de algo de que bien lo podemos decir, no, hoy no quiero comer esto, ¿va? Es una decisión la que uno debe tomar, pero ahí se ve desde ahí ya se ve la perseverancia, el respetar nuestro sí y respetar nuestro no, ¿verdad? Entonces, sí, es importante la perseverancia, en la vida cotidiana. No sé si tienen algo que agregar. Sí, es importante en la vida cotidiana, no digamos en la cristiana, que tiene que ser todavía más del doble, ¿va? Porque si no, también no nos quedamos ahí sí que
por decirlo, desnutridos, ¿no? Si no ponemos en práctica muchas cosas que Dios demanda para nuestro bienestar, ¿no? Porque en la misma Biblia pues encontramos pasos para poder nosotros ir creciendo espiritualmente, pero si no los ponemos en práctica, no perseveramos en hacerlo, entonces nos vamos quedando también. Aquí quiero agregar algo que esto que estás mencionando, Elmer, porque se me apagó. No, dice 2 de Juan 1:9. La verdad, escuchen esto, pues. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. A mí me pega, porque yo en muchas ocasiones no he perseverado, o sea, no he sido, me he extraviado. No estoy hablando de que me alejé de Jesús, o sea, estoy extraviando de la vida cotidiana, dejando ciertas cosas ahí o dedicándome más a los distractores que al enfoque, ¿verdad? Entonces, cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Sí, yo digo todos los días, pero si yo amo a Dios, pues yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Cómo es que ahora viene aquí diciéndome que entonces no tengo a Dios? Entonces algo estoy haciendo mal, ¿va? Tengo que reconocerlo. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Va, una esperanza, mucha. Al final del camino tengo que retomar el rumbo. Tengo que ser consciente que tengo que retomar el rumbo. Porque esto me va a servir para todo lo demás. Digamos, no podríamos separar mi conducta eclesiástica, o sea, que se escuche cool, y mi conducta social en la familia, en el centro de estudios, en tu trabajo. Todo tiene una relación, y si yo estoy dispuesto a que sea Dios el que traiga esa transformación, o sea, no me voy a alejar de su enseñanza, voy a permanecer firme en lo que Él me está dando como instrucciones, ¿verdad? Como lo decía Jesús también, Jesús acá físicamente. Entonces esto va a generar cambios. Si yo estoy consciente que no me puedo desviar del rumbo porque amo a Dios, entonces los resultados allá en mi entorno van a ser genuinos. No tengo que estar ocultando nada, no tengo que estar poniéndome la máscara de cristiano, ¿no? Ajá, sí, pues cuando voy a la iglesia, perdón, no me quité la máscara de la casa. Amados hermanos, mucha puede pasar, o sea, tenemos que tener cuidado de esto, porque son cosas que si no estamos dispuestos a soltarlas, aquí nos está diciendo que no tenemos a Dios. Y yo no, ¿verdad? Yo sé que ustedes tampoco. Yo no quiero estar lejos de Dios porque yo ya sé que es eso y no quiero dar un paso atrás. Si no, de verdad, voy a regresar a un pasado destructivo. Y destructivo en la iglesia, destructivo en mi familia, destructivo en la sociedad, en todo. O sea, es un desastre estar sin Dios. Y si yo estoy consciente que me tengo que mantener firme y sin extraviarme, entonces con toda certeza puedo decir, no, yo amo a Dios, yo tengo a Dios en mí. Entonces es una responsabilidad más grande, ¿no? Ustedes como cristianos no es sencillo, pues el mismo Jesús nos dijo, les va a ir en feria, ¿no? Les va a ir duro, van a tener aflicciones en el mundo, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí al mundo. La diferencia es en dónde estoy parado, a dónde quiero ir ahorita, qué es lo que estoy dispuesto a hacer. Lo quiero rápido, como decías, el PlayStation ya me van a endeudar con 50,000 cuotas para tenerlo, o voy a esperar el tiempo correcto, ¿verdad? Perseverando, trabajando, ahorrando. Y hablo, es algo analógico, pues, porque puede haber muchas cosas que por ahí nuestra carne quiere, hay un montón de cosas materiales, pero sucede en todos los ámbitos. Y si yo digo, amo a Dios, pues que se refleje, que realmente se vea que los sí frutos. Es así. Claro. Sí, y algo que... Acá dice, para perseverar en el camino de Cristo, dice, se necesita tomar una decisión valiente y personal. Y dice, yo tengo que decidir no volver atrás, yo tengo que decidir que aunque otros, dice, se aparten, que otros vuelvan atrás, yo no lo haré. ¿Verdad? Sí. Con algo relacionado con lo que decías, ¿verdad? Que tal vez no es que nos alejemos de una vez de Dios, ¿verdad? De los caminos, o si ya pasamos eso, ¿verdad? No volver a caer, porque si no, creo que vamos a caer con el doble. Y posiblemente ya nos salgamos de ahí o no sabemos, ¿verdad? Pero
digamos, tenemos que tener una vida constante en crecimiento espiritual y la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Y esa misma relación con Él, pues nos ayudará en todo lo que nos rodea en nuestra vida. Así es. Sí, algo también que decías ahí, y tal vez no va mucho en la perseverancia, pero un texto que va relacionado a lo que decís, es también de cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu enemigo. O sea, entonces como decir, pues yo amo a Dios, pero me cae mal aquella persona y ni la quiero ver. Esta esquinita sí, Dios. Sí. No, todo esto sí, pero esta esquinita déjamela. Sí. Entonces, o es todo o es nada, ¿verdad? Sí. Y sí, la perseverancia en la vida cristiana puede influir en la perseverancia de la vida cotidiana y viceversa. ¿Y por qué, dirían algunos? Pues porque en la vida cristiana podemos aplicar lo que tenemos en la vida cristiana, perdón, lo podemos aplicar también en la perseverancia cotidiana por la fortaleza en la fe y en el día a día. Porque sabemos de que también Dios nos fortalece el día tras día en seguir sus pasos, ¿verdad? Y también esa misma fe que nos da Dios, ¿verdad? Y esa fortaleza que tenemos también la podemos aplicar en la vida cotidiana. A veces me pongo de ejemplo, dijo Néstor. A veces en el tráfico, yo siento que a veces en el tráfico se ve también los papeles que no, ahí va uno orando. Sí, pues, dijo. El tráfico a veces muchas veces juega con nosotros porque es como que, ay, el hermanito se me metió, que Dios lo bendiga. Baja el vidrio, pero eso, para bendecirlo. Bendiciones, hermano, con cuidado. Sí, o sea, el tráfico saca o nuestro peor lado o nuestro lado más bueno. Claro. Y a veces, sí, siento que a veces todo el mundo nos podemos enojar. O sea, Dios nos dice, no se enojen. Pero también está del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces también yo me pongo de ejemplo que antes en el tráfico así era como que me enojaba, me fastidiaba y era como que, Dios, ¿por qué no avanza? Y ya, renegando, ¿verdad? Cuando en vez de eso era como que darle gracias a Dios de que bueno, hay un trabajo, voy para mi casa, no me pasó nada, voy sentado, no voy parado en el bus, o sea, ¿qué más quiero? Dios es bueno en esos momentos y uno debe estar agradecido, ¿verdad? Porque otras personas van paradas y es como que van ahí tranquilas sin decir nada. Entonces hay cosas tan básicas como en este caso el tráfico, ¿verdad? Que como decía Néstor, a veces nos quiere jugar, dijo. Y a veces nos estresamos, ¿verdad? Porque le ponemos mucho asunto al tráfico y que esto, ¿verdad? Pero también ahí vemos de que, bueno, el tráfico, vamos escuchando alabanzas o música y podemos ir platicando con Dios sin poner tanta atención o el enfoque en el distractor, ¿verdad? Que es el tráfico, que sabemos que actualmente es un caos eso, ¿verdad? Andar en carro o andar en bus, ¿verdad? Sí, perdona, es que pensando en que lo lindo que es tener la oportunidad de conectarse con Dios hasta en esos momentos, ¿no? Ustedes, o sea, hablabas hace un rato de lo de Daniel, encerrado en leones, ¿ves? Entonces, tal vez no son leones físicos, pero parecieran los que van manejando. La gran, de veras, se le tiran encima. O sea, no sé, pensando que puede ser frustrante humanamente, pero hay una oportunidad de conectarnos con Dios. Eso hace una gran diferencia y hay que aprovecharlo. Porque al llegar al lugar a donde vamos, a correr, a hacer, a movernos, entonces esos lapsos, digamos, creo que funcionaría muy bien que comenzáramos a practicar, ponerlo en las manos del Señor, porque no es fácil. No es fácil. Y como decía, ese momento que nos ayuda a estar en el tráfico, que no es 10 minutos, que a veces, pues, dependiendo a dónde a dónde nos dirijamos, pues pueden ser prolongados 1 o 2 horas, ¿verdad? Y eso nos ayuda a no llegar estresados, ya sea al trabajo o a la casa, ¿verdad? Y no ir a rematar con las personas, ¿verdad? Eso nos ayuda a llegar tranquilos, frescos y, bueno, echarle ganas o ya llegar a la casa y ver qué hacer, ¿verdad? Pero como les decía, hay algo tan básico que es, ¿verdad? Y que a veces nosotros nos estresamos y aún así se ve la perseverancia en los caminos del Señor, ¿verdad? Que en donde sea lo podemos buscar. Yo quiero agregar algo a lo que mencionaba Elmer de avanzar y todo. A veces nos quedamos en nuestra zona de confort y eso no nos permite perseverar en ambos lados, ¿verdad? Tanto en la vida cotidiana, como decía Elodin, como en la espiritual. Y me recordó mucho a lo que dice, les voy a leer acá.
que decía Pablo. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, no creamos que ya lo alcanzamos y aquí me voy a quedar, sino seguir avanzando, porque pues siempre se puede dar un poco más. Sí, eso es muy importante. Y aquí voy a leer un texto que se acopla al podcast, porque como hoy es un episodio especial, es un texto que queda como anillo al dedo, dicen por ahí. Es 1 Corintios 15:58, que dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Siendo que con él, pues obviamente él me entenderá, y también Néstor, porque a la hora de empezar un proyecto es tener perseverancia. Uno piensa que a veces a la hora de ya hablarle a una cámara, subir un video, ya miles de personas lo van a ver y ya van a pasar un montón de cosas, sino que a veces el primer video o no lo ve nadie o lo ve muchos, pueden pasar dos cosas. Pero a la hora de ser constante de subir videos, también que cuesta subir videos, con él nos hemos dado cuenta, pero no es de que no queramos subir, sino que a veces las circunstancias de los invitados y de nosotros no son constantes. No son constantes. Entonces, a la hora también de querer ver uno, bueno, también para empezar, el enfoque del podcast es transmitir un mensaje hacia cada uno de ustedes que en este momento nos escuchan o nos están viendo, ¿verdad? Y que usted también pueda ver esas pequeñas, grandes áreas en la vida espiritual. Y a veces con Elmer, a veces creo que hemos recibido ciertos mensajes de que, miren, ese tema está muy bonito, me gustó. Y que a veces con Elmer no vemos los números que a veces decimos, ¿y por qué no ha subido, no tiene vistas o cosas así, verdad? Que siento que otras personas, al ver ya un año de estar subiendo videos y no, pues tal vez no ver el crecimiento que uno tiene como perspectiva, ya es como que esto no está funcionando y ¿sabe qué? Tiremos la toalla y dejemos esto por un lado, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos ha ayudado con Elmer a ser constantes. Y como dice el versículo que acabo de leer, 1 Corintios, que todo lo hagamos y que sigamos creciendo en la obra del Señor, que todo lo hagamos para el Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es vano. O sea, digamos, el mismo texto nos dice, trabajen para el Señor. O sea, nosotros estamos aquí grabando y pues leyendo, y también nos ayudan a cada uno de nosotros, porque a veces le digo a Elmer y también pues a la iglesia, de que a veces esos temas también me han ayudado a mí, porque es como, la grande, o sea, voy a hablar de esto y entonces, ¿qué está pasando aquí? Tengo que también poner de mi parte y ir trabajando en esas áreas para, pues, yo poder predicar y decir, miren, no hagan esto, porque a veces es difícil el estudiar la Biblia y también, o sea, es bonito venir y decirle a los hermanos, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, y sí hagan esto. Pero ya a la hora de ponerlo en la vida cotidiana es donde viene un choque, y ahí es donde se ve también nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fortaleza en el Señor, para ver si somos pues también así valientes y tomamos la decisión de seguir adelante. Pero gracias a Dios nos ha dado la perseverancia con Elmer de un año, y sabemos de que en algún momento cada uno de los videos, de los podcasts que se han subido, les han ayudado a cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que no es necesario también que nos digan, miren, este podcast nos ayudaron, sino que Dios hace milagros. Y si Dios tocó su corazón con alguno de los episodios, nos damos por bien servidos, ¿verdad? Porque sabemos de que no lo hemos hecho, ¿verdad? Compartan. Desde ya compartan. Eso sí, compartan y denle like, ¿verdad? Pero también es algo que lo podemos aplicar en tanto en la vida cristiana, ¿verdad? Porque a veces podemos ver la perseverancia también en un pastor, a la hora que les dicen, mire, van a ir a abrir un nuevo campo, no sé cómo no tengo la palabra ahorita, pero tienen que ir a ganar almas. Y no hay iglesia, no hay nada, usted va a ir a predicar y ahí va a formar su propia congregación. Un pastor que está firme en la fe va a decir, vámonos, ¿ves? Ahí sí que Dios dirá. Pero otro pastor que no esté firme en la fe y no tiene bien sus convicciones va a decir, la hermano, y no me puede dar un lugar donde sí hay una iglesia, pues, y hay hermanitos para ya tener algo estable.
Porque a veces suele pasar, ¿verdad? Y algunos piensan que con la primera prédica, o la primera visita que se le haga a cada uno de ellos, ya van a decir, sí, vamos a la iglesia de él y vamos a formar una congregación. No es fácil, o sea, la vida de pastor de por sí no es fácil, y a la hora de ganar almas es mucho más difícil, es un señor reto, o sea, digamos, primero Dios, y en algún futuro tengamos a un pastor que haya empezado desde cero y nos cuente sus anécdotas, ¿verdad? Pero creo que todos en algún momento hemos escuchado alguna anécdota de un pastor que ha sufrido, que ha hecho esto por una oveja. Que no, es que, ejemplo, ¿verdad? A mí me contaron una anécdota donde decía que un pastor le tiraban agua hirviendo a la hora que iba a visitar esa casa. Entonces iban 2-3 veces, y de las 2-3 veces en alguna ocasión le tiraron agua. Y era como que el pastor decía, bueno, o sea, eso fue sufrimiento, pero también la convicción de que Dios, la fortaleza que le da Dios a él, le dio a él, fue como que, bueno, o sea, no por eso voy a dejar de ir a visitar al hermano. O sea, al tener el valor, me tiraron agua, me hicieron pues cosas feas, yo seguir visitando a la misma persona, es algo que no cualquiera lo hace. Pero que al final tuvo un final bonito, porque pues el hermano por el cual tanto luchó, o la oveja por la cual tanto luchó, un día estuvo en la iglesia. Y fue como que, hermano, ¿se acuerda? Yo le tiré agua. Y es como que, bueno, es reírse de la anécdota, pero que en el momento no fue nada bonito, ¿verdad? Sí, ahí entra lo de, bueno, citando un poco lo que vos decías de ser paciente, podemos ver en Hebreos 10:36 que dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Bueno, al ser pacientes vamos a recibir, como bien lo hemos mencionado, muchas promesas de Él. Y en este caso de esta historia o de esta anécdota es de que una promesa que Él recibió fue de que Dios le concedió esas almas, o esa alma por la cual Él estaba intercediendo, ya sea yendo a predicarles o orando, intercediendo desde su hogar. Pues Dios le dio la victoria a él, y también le dio la victoria a esa persona que se arrepintió, porque el conocer a Jesucristo y tenerlo en el corazón pues es una gran victoria para todos los cristianos. No solamente el tenerlo en el corazón, sino que también el recibir la vida eterna es una gran victoria, de que en algún momento Dios nos la va a conceder si nosotros pues hemos perseverado, y si Dios se ha agradado de nosotros y nuestra forma de vivir. Entonces no sé si tienen algún conclusivo. Yo quisiera solo cerrar con esas palabras que Pablo le hablaba a los romanos. Dice que en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Podríamos decir lo del caso que mencionaba hace un momento, de esta persona que hizo todo lo que cualquier ser humano no hubiera hecho, resistiendo a esos ataques. Se mantuvo firme, fue perseverante, y Dios nos va a dar una corona, y realmente no lo hagamos por esa corona, porque al final todo es de rendirlo a Él, es gracias a Él. Pero como tal vez relacionándolo un poco también en Gálatas, entre los romanos y los galácticos, en capítulo 6 verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Entonces, son principios muy básicos que tal vez pueden sonar difíciles, pero son principios básicos. Es hacer el bien, es buscar esa vida eterna, ¿verdad? Perseverando a hacer el bien, dicen Romanos. Y en Gálatas dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no nos desanimamos. Y tal vez estás pasando por algún tiempo o algún periodo en el que ya no das, sentís que todas las fuerzas se fueron a la basura y estás pensando en tirarlo todo, literal. Déjanos decirte que sí hay una oportunidad, y sí se puede. Hay una oportunidad más, y es Jesús. Él es el que trae una renovación a tu vida de una manera en que jamás tal vez pensaste. Tal vez perdiste la esperanza,
Y Él es tu esperanza. Entonces, la oportunidad que tenemos es de acercarnos a Él, de hacer las cosas bien hechas, de portarnos bien todos los días, no por agradar a los seres humanos, sino por honrarlo a Él, que es el primero de todo. Bueno, para concluir, vamos a concluir en Apocalipsis 2:26 y dice: al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré la autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará a las naciones con cetro de hierro y las despedazará como un vaso de alfarero. Bueno, es una gran promesa que Dios nos da y una esperanza también de que si perseveramos en la vida cristiana, en la vida espiritual, vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Vamos a estar en ese reino tan maravilloso que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Por ejemplo, acá en Juan 15:5 dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, ese no podrá hacer nada. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Vamos caminando a paso firme, ¿verdad? Si no, no podríamos hacer ahí, sí, como dice su palabra, ¿verdad? No podrá hacerlo. Ahí estamos y animamos, ¿verdad?, que los que puedan escuchar este podcast, que sea de bendición para ellos, ¿verdad?, y que lo puedan compartir ahí con las demás personas también, porque podemos llegar a la persona que lo está necesitando en ese momento, ¿verdad? Yo la verdad es que los incito a que sean perseverantes. Como decía Elmer, que este podcast pues sea de bendición para muchas personas. De hecho, también lo fue para mí. O sea, el hecho de estar acá como invitada no es que yo voy a bendecir a los demás, sino también fui bendecida de estar acá. Y animarlos, ¿verdad?, a que sigamos perseverando en nuestra vida espiritual, que todo es posible si estamos de la mano de Dios. Como decía Elmer, sin mí nada podéis hacer. Y no Elmer, va, sino de Dios. Haciendo que así, dice Dios. Diciendo que y eso. Sí, con este podcast los invitamos a que reflexionen, a hacer una reflexión personal sobre la importancia de la perseverancia, tanto en la vida cristiana como en la vida cotidiana, ¿verdad? Y creo que pues tocamos los puntos que son importantes, y que sabemos de que para tener una vida exitosa, materialmente hablando, hay que tener una vida primeramente exitosa espiritual, porque sabemos de que de Dios depende cada una de las demás cosas, porque la misma palabra lo dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces sabemos que Dios también nos da tips ahí en la Biblia para que seamos sabios y los podamos seguir. Entonces les agradecemos ahí la oportunidad que nos dio Néstor de grabar en su casa. Y le damos las gracias a Néstor también por estar en el podcast, y a Ruth, que pues, y a Jesús también. No, le damos porque hoy no estuvo Alex, entonces por si ven ahí que falta alguien más, le mandamos un saludo a Alex. Sabemos de que está ahí dándole duro ahí a la perseverancia. Y que pues te agradecemos, Néstor. No sé si tienes algo que... Antes de que hable Néstor, sí, antes de dejar la palabra a Néstor, agradecemos, ¿verdad?, porque él es el primero que aparece en el primer capítulo ahí, que es relacionado. No hubieras dicho. Pero ya con estos van a ser un año, ¿verdad? Y le damos las gracias a Néstor y a todos los invitados que han accedido, ¿verdad?, a grabar ahí sí que cada tema. Dios pues nos ha puesto en el camino ahí, y con los que seguiremos un año más, si Él nos permite, ¿verdad? Primero Dios. Ahí seguir creciendo en los temas, ¿verdad?, que muchas veces no se tocan desde el púlpito, ¿verdad? ¿Sí? Lamentablemente desde ahí no se tocan, entonces, pero hay otras herramientas de donde se pueden hablar y compartir ahí a la persona indicada. Y como decíamos, ¿verdad?, creo que nosotros somos los primeros que hemos aprendido en cada tema, ¿verdad? Cada podcast ahí que está
Nos ahí en ayuda. YouTube, ¿verdad? Entonces nos ayuda a nosotros primeramente y también que así como nos ayuda a nosotros, pues que pueda ayudar a los demás. Claro. Pues solo felicitarlos porque es una bendición lo que están haciendo, es un trabajo bastante fuerte y han sido perseverantes. Sin duda este tema es el reflejo de lo que han mantenido en este podcast y es un regalo del Señor. De verdad que el Señor los siga respaldando. Oren constantemente todos, oremos por ellos para que las estrategias sigan llegando, las herramientas. Realmente esto se necesita y los felicito de todo corazón y les agradezco por el privilegio de haber arrancado en ese primer tema, llegando a este primer año con un podcast. Es realmente una bendición ustedes. Felicidades. Gracias, Ruth. Ruth, ¿no tienes algo que decir? No, la verdad es que los felicito. Para mí me da mucho gusto, la verdad, estar con ustedes, no una, no dos, 3 veces, y que sean más. Como les dije, ha sido de bendición para mi vida. He aprendido mucho con los invitados y me he hecho amigos también. Por eso es entre amigos. Entre amigos. Entre amigos. Y que Dios los bendiga y sigan perseverando y van a llegar lejos. Gracias, Ruth, y gracias a cada uno de ustedes por compartir y llegar hasta este momento, hasta este minuto del video. Les agradecemos, esperamos que haya sido de bendición este podcast. Ya sabe que si requiere el material o por lo menos la guía que utilizamos o los textos, pues nos lo puede dejar en los comentarios o escribirnos ahí por mensaje privado y con gusto nosotros les mandamos el material o el poco o el mucho material que nosotros utilizamos. Y ahí agradecerles que como siempre dejen su like y compartan para que sea de bendición a muchas más personas. Y esto ha sido su podcast Entre Amigos.